Bien amigos, bienvenidos a la unidad 3 de la materia nutrición. En esta parte de la materia vamos a trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con el concepto de dieta, lo que es el tratamiento dietoterápico específicamente y determinado tipo de patologías que ustedes ya conocen, que las han manejado y las manejan de hecho en la práctica y también en enfermería, en materias que están viendo actualmente en la carrera. Para empezar, vamos a aclarar un poquito el concepto de la palabra dieta. Una dieta es un plan de alimentación, ¿sí? Es el plan de alimentación que seguimos a diario todos y cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes cuando planea una compra en el supermercado lo hace pensando en aquello que va a cocinar, en aquello que necesita comprar para llevar a casa y preparar la comida para toda la familia, para sus hijos, para cada uno de ustedes. Seguir una dieta o un plan de alimentación eh, respecto a cada uno de ustedes tiene que ver con esto de los horarios de ingesta que tiene cada uno de ustedes, esto del desayuno, del almuerzo, la merienda y la cena, y la manera en que habitualmente cada uno de ustedes realiza ese tipo de, ese tipo de procedimiento alimentario. Eso es un plan de alimentación, ¿sí? Es una dieta que ustedes siguen a diario, es su dieta. Ahora, cuando nosotros estamos frente a un sujeto de atención que se encuentra padeciendo determinado tipo de patología, esta dieta habitual del señor se ve absolutamente interrumpida porque debe seguir otra respecto a su plan terapéutico o a su patología de base que ha sido diagnosticada. Por eso lo que se hace es trabajar en base a, a la remodelación, si se quiere, del plan de alimentación habitual del señor. Por eso se habla de la dietoterapia, ¿sí? O de un tratamiento dietoterápico o específicamente una variación en el plan de alimentación habitual, ¿sí? En base a la patología que tenga. Tradicionalmente en un plan de alimentación normal, digamos que nosotros seguimos todos los días, debemos incorporar 2.400 kilocalorías al día, lo cual incluye una distribución específicamente tratando de ser homogénea entre lo que es el agregado de macro y micronutrientes, aquellos elementos incluidos dentro de los alimentos que ustedes ya han estudiado y que ya han trabajado tanto en la ejercitación como bien en el trabajo práctico o bien en los otros videos. De manera que dieta entonces hace referencia justamente a esto, al plan de alimentación habitual que cada uno de ustedes lleva todos los días. Respecto a la dietoterapia, ¿sí? Tiene que ver con esto de la adecuación, ¿sí? Del plan de alimentación de acuerdo a la patología que presente determinado sujeto, ¿sí? Y es lo que hablamos acá abajo, ¿sí? Un régimen alimentario para personas que padecen determinado tipo de enfermedad, ¿sí? Dentro de la nutrición existe, de la nutrición como ciencia, existe una rama, ¿sí? Que es la dietología, ¿sí? Que es la ciencia o el estudio, perdón, de las dietas, ¿sí? Dietas que, o planes de alimentación específicamente diseñados para determinado tipo de patologías, ¿sí? La dietología, bueno, acá dice justamente estudio de la dieta, ¿sí? Referida a alimentación normal, balanceada y saludable, como ciencia, ¿sí? Pero dentro de esta dietología existe justamente aquella que se dedica al estudio específicamente del diseño de dietas para determinado tipo de patologías. Entonces recuerden que hablamos de dieta como un plan de alimentación normal, el que seguimos nosotros todos los días, y hablamos de un plan dietoterápico o dietoterapéutico, que está bien dicho de las dos maneras, cuando adecuamos ese plan de alimentación de acuerdo al curso de algún tipo de patología. La dieta, básicamente nuestra, ¿sí? Como la de los sujetos a los que debemos intervenir, claramente siempre tiene, fíjense, tres características muy importantes, ¿sí? Miren, tienen que ver con el medio sociocultural, ¿sí? El nivel socioeconómico del individuo y sobre todo la estación del año. Imagínense ustedes que están cursando una gastroenteritis, ¿sí? Que se dirigen hacia la guardia en la institución de salud y el médico evidentemente les indica efectivamente realizar un plan dietoterápico. Esto significa, por ejemplo, señor, suprima lo frito, señor, suprima los aceites, señor, trate de no comer pesado y demás cuestiones, ¿no? Coma pollito hervido y demás. Es decir, se les indica un plan de acción dietoterápico para suplir aquellas cuestiones metabólicas y orgánicas que el cuerpo ha ido perdiendo en el tiempo en que duró
en el curso agudo de la gastroenteritis, ¿sí? Y no es lo mismo enfrentar una gastroenteritis en el verano que enfrentar una gastroenteritis en el invierno, claramente, ¿sí? Y no va a ser lo mismo enfrentar una gastroenteritis en algún lugar top de la ciudad de Buenos Aires que enfrentar una gastroenteritis en algún lugar dentro del territorio nacional que sea una comunidad de tipo aislada, por ejemplo, ¿sí? Sin cloacas o sin agua potable y demás cuestiones, ¿está bien? Por eso también el nivel socioeconómico tiene mucho que ver. Recuerden acá también el concepto de, perdón, en todo esto, las 4 leyes de la alimentación, sobre todo aquella que habla de la calidad, ¿sí? La calidad es una cuestión muy personal, es una cuestión de cada uno de ustedes, que lo que es calidad para un individuo no siempre significa calidad para el otro. Entonces, también eso tiende a ser mucho una cuestión de tipo de hábito, ¿sí? De gusto, una cuestión muy particular y muy personal. Las dietas, chicos, la finalidad del tratamiento dietoterápico, en realidad del dietoterápico, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la curación de una determinada enfermedad, ¿sí? Ese es el objetivo y la finalidad última de un plan dietoterápico. Y pueden ser de 3 maneras particulares. Puede haber dietas esenciales, aquellas que sirven de base en el tratamiento de una determinada enfermedad. Por ejemplo, un señor con hipertensión, lo primero que se le va a suprimir van a ser aquellos alimentos que contengan alto grado graso, sobre todo si alto grado en sodio. Por ende, va a ser una dieta que tienda a ser más hiposódica que otra cosa, ¿sí? Las dietas profilácticas, aquellas cuya palabra misma lo dice, profiláctico, viene de profilaxis, es decir, de prevención, ¿sí? De evitar a veces incluso, ¿sí? Algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, aquellas dietas que tiendan a aumentar el nivel de obesidad o de morbimortalidad de la obesidad en determinada región del país, ¿sí? O bien de desnutrición, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquellas dietas que pueden ser paliativas, estas las van a observar mucho ustedes en la clínica, en la parte clínica, digo, en la práctica, cuando ustedes vean sobre todo pacientes que están inmovilizados más que nada, cuya alimentación suele ser del tipo parenteral más que nada, o pacientes que tengan constantemente la K108 puesta y la alimentación sea por sonda, ¿sí? Esto lo van a ver mucho ahí, donde lo que se promueve es eh, mejorar efectivamente la calidad de vida, ¿sí? Las dietas, chicos, pueden ser de varias clases. A las dietas se las clasifica los planes de alimentación, ¿sí? Se los va a clasificar en diferentes grupos. En primer lugar, por la textura, ¿sí? Las dietas pueden ser blandas, pueden ser líquidas, y no es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. En un sujeto que se realiza un bypass gástrico, por ejemplo, por lo general, todo su plan de alimentación varía a partir del momento posterior a la cirugía, es decir, en el postquirúrgico. Durante aproximadamente 2 meses luego de realizada la cirugía, si es un bypass total, por ejemplo, lo que se le hace es alimentarlo con líquidos, ¿sí? Se le dan caldos, a ver hasta qué punto el organismo los puede llegar a soportar. A partir de ahí se pasa de los caldos a lo que llaman dietas blandas, y esto es la incorporación de purés, por ejemplo. Si yo tuviese que hacer un paralelo entre lo que les estoy diciendo con lo que ya vimos, les diría que esto es básicamente como enseñarle o reenseñarle a comer, y esto es volver a la etapa inicial del ciclo vital, donde el niño, siendo bebé, viene de lactarse de la leche materna claramente a empezar a incorporar texturas, ¿sí? A empezar a incorporar esos alimentos blandos que mamá primero les va a dar, como los purés, las papillas y demás. Las dietas, chicos, pueden clasificarse también de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Ustedes van a ver que hay determinados tipos de patologías en donde la alimentación tiene que ser continua, es decir, tiene que ser en varias tomas durante varias veces al día. E incluso en otro tipo de patologías donde la alimentación no va a ser continua, sino que va a restringirse a una vez por día, 2 veces por día o determinada, de acuerdo a determinado lapso horario, ¿sí? Entre una ingesta y la otra. Si eso es por frecuencia. Y acá tienen la clasificación general. Este cuadro azul que ustedes ven acá en la pantalla, este cuadro es el que ustedes van a visualizar en la hoja de indicaciones clínicas, de indicaciones médicas de las historias clínicas, ¿sí? Por eso yo siempre les digo que cuando vayan a las prácticas, y se lío, cuando vayan a las prácticas, siempre revisen las historias clínicas de los pacientes, siempre vean a ver qué es lo que tiene, qué tuvo, cuáles son sus antecedentes familiares, cuáles no. Todo eso colabora absolutamente en el tratamiento y acuérdense siempre algo que les digo
y que les he dicho muchas veces, la última cara que el sujeto de atención ve a la hora del alta es la cara de ustedes y no la de otra gente. El médico va, le deja unas indicaciones y se va, y van a ser ustedes los que van a tener que, de alguna manera, responder por esas preguntas que la familia, ¿sí? Sobre todo va a hacer en relación al tratamiento. Por eso es importante que conozcan los términos, por ejemplo, hiposódica, reducida en sodio, ¿sí? Hipoenergética o hiperenergética. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a incorporar alimentos con alto valor energético, ¿sí? O vamos a reducir alimentos de alto valor energético. Hipoproteica, hiperproteica, ¿sí? Estas son muy importantes, ¿sí? Reducimos la cantidad de proteínas en la dieta o bien aumentamos la cantidad de proteínas. Hipograsa, hipergrasa, sacamos lípidos o bien incorporamos muchos lípidos. Pero ojo, esto no significa que el señor coma papas fritas todos los días, ¿eh? Hipoglúcida o hiperglúcida, bajamos hidratos de carbono glúcidos o bien subimos, ¿sí? Todas estas palabras las van a ver ustedes todos los días anotaditas en la hoja de indicaciones, ¿está bien? Por eso está bueno que de alguna manera las incorporen porque las van a usar, ¿sí? Rica en fibra y baja en fibra. Y ojo con estas últimas dos. Porque ojo con estas últimas dos, porque últimamente hay una enfermedad que se ha hecho muy conocida en los últimos años, siempre ha sido tratada clínicamente como otra, en realidad, hasta que empezó a tener un origen en particular y un tratamiento en particular, que es la celiaquía, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de dieta, sobre todo lo que es fibras, ¿sí? Los pacientes que tienen síndrome de Crohn o algún tipo de patología megacolon, por ejemplo, o algún tipo de patología colónica, hay que tener mucho cuidado con el tema de las fibras en la dieta, sobre todo. Las dietas también pueden ser cualitativas, chicos, como por ejemplo, en estas vamos a hablar mucho de los que son aquellas que tienen gluten, ¿sí? El gluten, miren, acá tienen el simbolito, ¿sí? TACC, trigo, avena, centeno, cebada, ¿sí? ¿Puede comer pan el señor? Sí, efectivamente puede comer pan, porque existen pan para celíacos, existen panes para celíacos, como existen un montón de alimentos para celíacos. El problema es que los venden en lugares específicos y a veces suelen ser muy caros. Entonces ahí también hay que tener en cuenta esto del nivel socioeconómico del sujeto con el que nos enfrentamos, ¿sí? Las dietas sin galactosa, estas se refieren a los que tienen contenido de hidratos de carbono o no específicamente, pero bueno, tienen que ver mucho con esto, ¿sí? Para que las tengan en cuenta nada más. En conclusión, muchachos, la dieta se tiene que adaptar a cada situación terapéutica en particular, ¿sí? Y tiene que tener, y suele tener en realidad varias aplicaciones, ¿no? Ustedes no van a usar una dieta hiposódica para tratar a un señor eh, que tiene, no sé, megacolon, por ejemplo, ¿sí? A veces se suelen combinar todo ese cuadro azul que les mostré antes cuando las patologías son prevalentes en algunos casos, como los vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Se suelen combinar varios tratamientos dietarios en pos de qué, en pos de lograr la curación definitiva de la enfermedad, ¿sí? Y en pos de lograr una mejoría del sujeto de atención claramente. Existen dietas específicas destinadas para determinados procedimientos, por ejemplo, que son los estudios endoscópicos, ¿sí? En el caso de las endoscopías, por ejemplo, tanto las altas como las bajas requieren un tratamiento previo, así requieren una dieta previa, un plan de alimentación previo, que en algunos casos 24 horas antes los sujetos tienen que incorporar un líquido bastante rico, que es el bario, por ejemplo, ¿sí? E incluso unas 48 horas antes de incorporar el bario, se los suele someter a dietas de tipo muy liviana, ¿sí? Pescado a la plancha, pollo a la plancha, dieta muy liviana y sobre todo incorporando siempre porciones de dieta líquida, porque la dieta blanda, ¿sí? Los purés, porque la dieta blanda en conjunción con ese líquido que después van a tomar, que es el bario, por ejemplo, los promueve mucho más al metabolismo intestinal, ¿sí? Por ende van mucho más rápido al baño, efectivamente, ¿sí? Fíjense que la alimentación de los pacientes internados debe cubrir las necesidades alimentarias y nutritivas. En este punto voy a hacer un paralelo con lo que van a ver, me imagino yo, en salud pública, si es que ya no lo vieron antes. Todas las instituciones de salud tienen personal, tienen nutricionistas trabajando, si tienen médicos nutriólogos trabajando también, que son los encargados de diseñar los planes de alimentación para cada uno de los pacientes que están internados. Para esto, todas las instituciones de salud cuentan con una determinada parte de su presupuesto que el que destinan claramente
a la concreción, entre comillas, de un contrato con alguna empresa terciarizada que les provee, ¿sí?, todos los días de aquellos alimentos que son considerados básicos y necesarios para afrontar las necesidades alimenticias de cada uno de los pacientes internados. Esto tiene un costo. En el caso de las instituciones privadas, bueno, van a ser ellas mismas las que solventen, ¿sí? En el caso de las instituciones públicas, son son empresas terciarizadas que de alguna manera son licitadas a partir de llamados de los gobiernos internos de cada hospital o bien de, de las direcciones de cada hospital dependientes del Ministerio de Salud, ¿sí?, y de las políticas, la cantidad de presupuesto que la política de salud le destina. Lo importante que ustedes tienen que saber acá es que este tipo de empresas, junto con planes diseñados por los mismos nutriólogos y las direcciones de los nosocomios, son los encargados de todos los días eh, velar porque las necesidades alimenticias de sus pacientes sean cubiertas, ¿sí? Es decir, que se trate de un menú que sea lo más completo posible, lo más adecuado y sobre todo buscando esto, miren, la calidad, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es efectivamente la mejoría en cuanto a la situación del paciente, que el señor se vaya de alta, ¿sí?, que se vaya en las mejores condiciones, que se externe en las mejores condiciones posibles y para esto también el nosocomio tiene que colaborar desde el punto de vista nutricional, es un punto muy importante. Respecto a las patologías más importantes que vamos a trabajar, estas van a venir en breve, así que los espero en nuestro próximo encuentro que será a la brevedad. Nos vemos. Nos oímos, perdón.